Que Dios le bendiga ricamente, que la paz de mi Señor Jesucristo, la unción de su Santo Espíritu y que la gloria de Jehová, nuestro Padre Celestial y Dios Todopoderoso, esté con cada uno de nosotros en esta mañana, hermosa mañana que ha hecho para nosotros, para que nos gocemos, nos alegremos, que podamos engrandecerle, bendecirles y gozarnos en este día, ¿no? Que Dios ha hecho para nosotros. Estaré leyendo en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 23, y estaré siguiendo, dando la finalización de esta palabra que empecé a darla la semana pasada. Quiero terminar en este día. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alzando los ojos, en Lucas 6, versículos 20 al 23. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Alabado sea Dios, bendito sea el Dios de Israel, Señor mío y Salvador mío. Alabo y bendigo su nombre y doy gracias, ¿no?, por la oportunidad que me da de poder honrar su nombre, bendecirlo y de poder traer una palabra de rema a nuestra vida, una palabra que nos ayude, ¿no? Gracias a Dios que nos las revela, gracias a Dios que nos las da para que en nosotros eso produzca fe, ¿no? Y la fe nos motive a caminar, nos motive a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor, porque sin Dios y sin el don de Dios no podemos hacer nada. Y la fe es un don de Dios, ¿no?, el cual ha dado al hombre para que el hombre pueda creer en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él quiere, en lo que Él quiere hacer en nosotros. La semana pasada estuve hablando de que habían 4 condiciones de bienaventuranza, ¿no?, las cuales llegamos a tocar 2. La pobreza y hambre la tocamos la semana pasada y nos falta por tocar lo que es la tristeza y la persecución. Pero quiero hacer un recorderis de lo que estábamos hablando la semana pasada. Porque esta palabra, si la miramos más profundamente, no tan literalmente, no como está escrita, sino le buscamos su profundidad y le buscamos su espiritualidad, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta de que la palabra es algo sumamente rica, ¿no? Entonces, dice el versículo 20, habla a sus discípulos. Él acababa de escoger a los 12 apóstoles. Dice la palabra, ese mismo capítulo, en el versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, sus discípulos, la gente que él ha llamado, ¿no? La iglesia, ¿no? La iglesia tiene 12 columnas, 12 apóstoles que él escogió, ¿no? De todos sus discípulos escogió a 12, así como Dios escoge gente, ¿no? Gente que son columnas, pilares en las iglesias, ¿no? Sea local o sea universal, él escoge columnas para él, ¿no? Y Dios escogió 12 apóstoles entre todos sus discípulos. Escogió a Simón, llamado también Pedro, a su hermano Andrés. Escogió a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote. Simón, llamado el celote. A Judas, hermano de Jacobo, y a Judas el Iscariote, quien llegó a ser el traidor, ¿no? El que traicionó al Señor, que lo entregó por unas monedas y lo entregó con un beso al Señor. Luego descendió de allá donde estaba y llegó a un llano, a una tranquilidad, un llano, ¿no?
llegó a un llano, y ahí en el llano, en compañía de sus discípulos, de sus siervos, de su gente, de sus hombres de Dios, ¿no? Hombres de él, su ejército, ¿no? Y dice que había una gran multitud de gente también, ¿no? Venían de Jerusalén y de Tito y de Sidón, habían venido con un montón de enfermos y dice que todo el mundo procuraba tocarle porque eran sanados, ¿no? Entonces, pues salía poder de él y eran sanados. Y luego viene la palabra de que estamos leyendo, en la cual nos atañe en este día. Y hablamos de la pobreza, porque eran 4 condiciones de bienaventuranza, 4 condiciones que te hacen feliz, que 4 condiciones que te llenan de gozo, ¿no? Y de alegría, ¿no? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque Dios viene a tu vida, Dios viene y llena tu vida, Dios viene y cambia tu vida, Dios viene a tu vida, porque cuando Dios no está en tu vida, nosotros no estamos completos, nosotros somos completos en Él, en Cristo Jesús, somos completos, porque la plenitud de la deidad está en Cristo. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros estamos llenos, Dios viene a llenar ese vacío que había en nosotros. Entonces llega la pobreza. Pobreza, cuando hablamos de pobreza, hablamos no hablamos de pobreza de escasez, o que las finanzas son escasas. No estamos hablando de pobreza de que no tenemos oro, terreno, ganado, tenemos, ¿cómo se llama?, lingotes de oro, ¿no? No tenemos nada de esto, pero somos, no hablamos de esta pobreza, no hablamos tampoco de pobreza educativa, ¿no? Que no tenemos educación o que, ¿cómo se llama?, no tenemos un bachillerato, o quizás muchos no tienen, ¿cómo se llama?, tan títulos, ¿no? Títulos, ¿no? Pero son pobres espirituales, ¿no? Somos pobres, hablamos de la pobreza espiritualmente. Cuando nos consideramos pobres espiritualmente, nos consideramos que necesitamos de Dios, que cuando somos pobres espiritualmente, nos ponemos en una condición de prácticamente de rodillas, de súplica, de que necesito la ayuda, de ayuda, porque cuando nos ponemos en la otra posición, en la posición de que creemos que somos ricos espiritualmente, nos volvemos religiosos. Entonces, creemos que estamos aquí donde estamos porque somos sabios o porque entendemos todas las cosas o porque ¿cómo se llama?, nos creemos autosuficientes. Cuando nos creemos autosuficientes, ahí es donde vienen nuestros problemas más grandes, porque sin Cristo nada podemos hacer. Una persona autosuficiente es una persona que se vale por sí misma, y nosotros no nos valemos por nosotros mismos. Nosotros valemos porque Cristo está en nuestra vida, porque Cristo es el que nos bendice, porque Cristo es el que nos sostiene, porque Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que pelea por nosotros, Él es la fuente, aleluya, de vida, de gozo, de la fuente esa que corre en río de agua viva, aleluya, que nos limpia, que nos cambia, que nos transforma. Ese es Cristo para nosotros. Pero eso, cuando nosotros sentimos que quiénes somos espiritualmente, entonces dice la Biblia aquí, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, aleluya, el reino de los cielos, aleluya, esa gran ciudad, gloria a Dios, ese reino, aleluya, el reino de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor. Y hablamos de pobreza espiritual, ¿no? Que somos bienaventurados cuando somos pobres espirituales, cuando pensamos que necesitamos de Dios, cuando tenemos esa necesidad cada día, que cada momento. No vivimos de las hazañas ni de las victorias que hemos logrado anteriormente, sino siempre sentimos ¿cómo se llama?, que necesitamos de Dios. Es como, que quiero compararlo como un carro, ¿no? Tú le puedes llenar el tanque, pero donde tú corres de aquí a Chiriquí se te vacía, necesitas más. No puede, el carro no va a andar porque tú le llenaste el tanque antes de ayer, no. El carro se acabó la gasolina, ¿no? Entonces así mismo nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos llenarnos de Dios cada día, ser renovados cada día. Necesitamos ser alimentados por Dios, por su palabra, que nos renueva, ¿no?, cada día, ¿no? Somos regenerados por eso, por ese razonamiento, por eso que recibimos de Dios.
Y luego hablamos del hambre, ¿no? Porque una cosa es necesidad, pero yo tengo hambre de seguir, tengo hambre de Dios, necesito más de Dios, necesito que Dios me llene, que Dios esté conmigo, tengo hambre de Él, tengo hambre de esa hambre, ¿no? La hambre es es cuando eres escaso de algo, escasez, dice falta o escasez de algo, ¿no? Cuando somos pobres espiritual, necesitamos a Dios, ¿no? Cuando no nos creemos que sabemos todo, pero cuando el hambre es que sentimos esa condición, se trata de que necesitamos a Dios, ¿no? A Dios en nuestra vida, bendito sea el Señor. Y estuvimos tocando estos dos puntos, ¿no? Estos dos puntos del hambre y la pobreza. Entonces quiero entrar hoy a tocar el punto de lo que es la tristeza. Dice, la tristeza es un estado de ánimo caracterizado por el pesimismo y y la insatisfacción. Cuando somos insatisfechos, viene tristeza. Cuando mucha gente está en tristeza cuando siente insatisfacción en su vida, porque está insatisfecho por la manera de vivir, se siente mal, pues, porque le falta algo, y se siente triste porque es falta de gozo, ¿no? La falta de gozo en la vida de la persona trae tristeza. Pero es una bienaventuranza la tristeza cuando sentimos tristeza, ¿no? De que, wow, nos salió algo mal, ¿no? Sentimos tristeza cuando las cosas no pasan como nosotros queremos. Pero es una bienaventuranza porque la Biblia dice, bienaventurados seréis los son, no, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, y bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis, porque reiréis, porque vamos a ser llenos de gozo. La tristeza es una bienaventuranza de poder llorar ante la presencia de Cristo. No, tú lloras porque tú estás triste, tú no lloras porque tú estás feliz. La gente dice, ay, se me salió la lágrima de felicidad. Wow. A mí me ha pasado, yo pienso que me ha pasado eso, pero cuando hablamos de tristeza, cuando tienes tristeza y lloras, ¿no? Muchas veces lloramos porque le faltamos a Dios, nos sentimos tristes, porque le fallamos al Señor, porque no honramos su nombre o porque no hicimos un trabajo, nos sentimos tristes, ¿no? Ante la presencia, y vamos ante la presencia de Dios, nos sentimos tristes, porque sabemos que cuando nos acercamos al Señor vamos así como, vamos sucios, tenemos que pasar por la puerta, que es Cristo, para que Cristo nos limpie, ¿no? Nos limpie de todo mal, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, para poder presentarnos delante de nuestros Padres santos y limpios, santificados, justificados por medio de Jesucristo, ¿no? Por medio del plan que mismo Dios planeó, nuestro Padre, para que podamos presentarnos delante de Él en esta, ¿cómo se llama? En esta condición, en la condición de santo, en la condición de salvo, en la condición de justificado, que no le debemos, en la condición de santo, pues. La única manera que nos santifique, el que nos santifica es Cristo, el que nos justifica es Cristo, es la palabra, ¿no? Y sabemos que Cristo es la palabra viva, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, la tristeza se convierte en gozo cuando sabemos y conocemos la palabra, y cuando la palabra nos enseña, cuando la palabra se nos es revelada. ¿No? Muchas veces cuando nos redarguimos, al principio no nos va a gustar, cuando Dios nos disciplina, ¿no? Pero bienaventurado es aquel que Dios disciplina, porque el que disciplina es porque Dios ama, aquel que Dios instruye, aquel que Dios quiere cambiar, aquel que Dios pone, redarguye de pecado, bienaventurado, porque el Espíritu Santo está en su vida y le hace ver, ¿no? Le hace ver en qué estado se encuentra para que se vuelva a Dios, porque si el hombre no entiende esto, o si el cristiano caminara, el hombre de Dios, ¿no? El siervo de Dios camina
sin esto, camina sin que el Espíritu Santo esté en su vida, enseñándole lo que es juicio, lo que es justicia, lo que no le redarguye de pecado, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? No seremos nunca felices. ¿Por qué razón? Porque iremos acumulando, y mientras vamos acumulando pecado, vamos acumulando suciedad, vamos acumulando cosas malas delante de Dios, nos vamos apartando de Él, porque Dios en su infinita misericordia, por su amor nos aparta. ¿Por qué? Porque no quiere, ¿cómo se llama?, a consumirnos, porque el pecado no puede estar delante de Dios porque es consumido. Entonces Dios no se aleja de nosotros para no consumirnos a nosotros mismos. Pero somos bienaventurados cuando nos sentimos tristes. Aquella persona que Dios le redarguye y se siente triste, ¿no? Se siente triste y llora por ello. Mira, Pedro cuando le fue revelado, ¿no? Cuando el gallo cantó, le fue revelado porque recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que ciertamente me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Entonces cuando él la negó, si el gallo no hubiera cantado, él hubiera estado tranquilo, no hubiera habido problema. Pero el gallo cantó, y cuando el gallo cantó le fue revelado su pecado, se le reveló entonces entró en él una tristeza que lo hizo llorar. Esa tristeza lo llevó al arrepentimiento. Esa tristeza, ese lloro, ese quebrantamiento del corazón lo llevó a él a pedir perdón. Lo llevó a él a esa tristeza que hubo en su corazón de haberle fallado a Dios, le llevó a él a estar ese lloro, esa tristeza, ese momento cuando él pidió perdón. Ese momento fue liberado, ese momento fue lleno de gozo, de alegría, de que fue perdonado. Wow, Dios me perdonó, Dios me volvió, pero Cristo se lo había dicho: yo he orado por ti para que tu fe no te falte, ¿no? La oración de Cristo, el Señor cuando oraba por nosotros, oraba de una manera tremenda, ¿no? Con un gran amor hacia nosotros, a nosotros, que nos pedía al Padre que nos guardara del mundo, nos guardara de estas cosas, y Dios se percata de esto, ¿no? Para con nosotros. En Juan 16, quiero leer en Juan 16, 20, versículo 20 dice, Juan 16, 20. En Juan 16, 20, dice: de cierto os digo que vosotros lloráis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque hay alegría, no hay alegría, hay un gozo tremendo cuando sabemos que wow, salimos de la situación pecaminosa y salimos de la situación de deudor. Ya no somos más deudores. Cuando pedimos perdón, Dios nos perdona, y cuando Dios nos perdona, pasamos de muerte a vida. Entonces, cuando Dios nos perdona un pecado, nos perdona a nosotros, somos bienaventurados, porque la tristeza se cambia, nuestra tristeza se convierte en gozo, en alegría, es algo indescriptible, hermano. Por eso que usted ve que cuando la persona se convierte, que sus pecados son pecados perdonados, en la conversión, cuando sus pecados son perdonados, la gente llora, pero después carga una alegría tremenda en su vida. Por eso que cuando usted sale de la iglesia, sale muy contento, reído, sale, wow, satisfecho, porque wow, Dios le habló, aunque usted esté ahí, Dios habla a su corazón, y aparte de eso, Dios viene y lo limpia de todo pecado, le limpia, sale usted limpio de ahí. Y qué bueno, ¿no? Porque es esa tristeza con que entramos a la iglesia, y la alegría que cuando salimos, gloria a Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque Dios nos comprendió, Dios nos entendió, Dios nos bendijo. No, qué bueno, ¿no? Porque Dios es bueno, es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que el hombre viva en esta situación, Dios quiere que el hombre
viva libre, sea gozoso, sea alegre, esté contento todo el tiempo, ¿no? Pero eso viene después del lloro, después del arrepentimiento, después del corazón que se ha contrictado, un corazón contrito, un corazón que llora delante de Dios. Dios, un corazón contrito no desprecia a Dios, hermano. Créanmelo. La tristeza, cuando usted es triste, es una bienaventuranza. Usted se siente triste porque le ha fallado a Dios. Usted se siente triste porque no hizo lo correcto. No hay excusa, pero no lo hizo. ¿No? Entonces usted pide perdón a Dios. Perdóname, Padre, por lo que hice. ¡Wow! Pero en ese momento usted está triste. En ese momento el corazón está no molestándonos, doliéndonos. Pero entonces ahí viene la alegría, viene el gozo, la satisfacción de saber que hemos sido perdonados por Dios. Por eso que la tristeza, aquí esta tristeza que habla el Señor, habla de que bienaventurados los que hoy están tristes. Bienaventurados los pobres de espíritu, la gente que no se cree mucho en el Señor. Y ay, porque yo soy ¿cómo se llama? El líder de caballero, yo soy ¿cómo se llama? El duro aquí en la iglesia, ¿no? Eso no digo, o porque yo soy de la alabanza, o porque yo soy el maestro de escuela bíblica, o porque yo soy el pastor, o porque yo soy, pertenezco a la coordinación, se siente más poderoso, más etiquetado, más todo pechón, pues, ¿no? Eso no es bueno. Siempre tenemos que mantener nuestra posición de humildad, ¿no? Digamos, la altivez debe desaparecer en nuestra vida. Nosotros somos lo que Dios ha hecho en nosotros. El que es en nosotros es Dios, no nosotros. Alabado sea Dios. Usted puede ver ahí a nuestro hermano, ¿cómo se llama? Nuestro hermano David, ¿no? El rey David cuando él lloró, hermano, él estaba triste, pues, sabía que le había fallado a Dios, porque se lo había revelado, el Señor se lo reveló por medio del profeta Natán, lo que él hizo con Urías y con Betsabé. Aquí vemos que él dice en Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ¿no? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, ¿no? Y dice, lávame más y más, y lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Eso significa que él estaba triste. Él no estaba contento. Él quiere que Dios le haga, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Se sentía abatido, se sentía decaído, se sentía mal. Esto es una bienaventuranza cuando usted está en esta condición. Y aquí se cumple la palabra, ¿no? Escuche la palabra, dice, se arreglarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, dice, y borra todas mis maldades. Él se siente defraudado, que ha defraudado a Dios. Él se siente que ha pecado contra Dios, contra el cielo, contra todo ha pecado, ¿no? Él se siente mal, no estaba contento, hermano. Y dice, crea en mí un corazón limpio, ¿no? Y renueva un espíritu recto dentro de mí, que le renueve el espíritu recto, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y no me eches de delante de ti. Él está pidiéndole a Dios. Él está pidiendo a Dios. Aquí vemos la necesidad de él, ¿no? Él está triste. ¿Por qué? Porque él tiene hambre de que Dios lo vuelva a hacer. Él se siente bien pobre espiritualmente. No está diciendo, yo soy el rey David, ya Dios me usó a mí como para matar a Goliat. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro conmigo porque yo soy el fuerte. No.
No, él no está pensando eso. En este momento él está decaído, en este momento él se siente pobre espiritual, en este momento él tiene hambre de Dios, él quiere que Dios se vuelva a él. En este momento en el que él se encuentra abatido, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está en él, el Espíritu de Dios le está redarguyendo de juicio, de justicia y de verdad y de pecado, ¿no? Y entonces él dice, no me eches delante de ti ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu es el que le está redarguyendo, pero él está pidiendo que no se lo quite. Vuélveme el gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente. Alabado. Él quiere que Dios le sustente. Él quiere que Dios le vuelva el gozo, ¿no? Porque está triste, se siente mal, se siente que ha defraudado a Dios, aleluya. Entonces, cuando usted se siente mal, que usted ha defraudado a Dios, quiero que usted sepa, hermano, que usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado, él debe sentirse feliz porque Dios le habla, eso se lo reveló Dios. Cuando usted se siente en pecado, es porque Dios se lo ha revelado. Cuando Dios le revela algo de juicio, algo ¿cómo se llama? Que es la razón, cuando está peleando la razón con el conocimiento, o con lo que tú entiendes, con la pasión, la razón y la pasión pelean, ¿no? Y tú sabes que hay una batalla y tú tienes que tomar una decisión. Quiero que sepas que te lo está revelando Dios, Dios es el que te revela a ti, porque el Espíritu Santo es Dios, Dios es el que te revela a ti para que hagas juicio, para que obres con justicia, ¿no? Y Dios es el que te revela tu pecado cuando la cosa es tan mala. Entonces, esta tristeza, por esto, es una bienaventuranza. Porque aquellos que están muertos sin Dios y sin Dios, sin esperanza, caminan como si no tuvieran pastor. Aquellos que andan caminando por ahí desprotegidos, sin protección, sin una esperanza, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza, ellos no, ¿no? Somos bienaventurados por lo que tenemos. Alabado sea el Señor y bendito sea el Señor. Quiero entrar en el cuarto punto, que es persecución, ¿no? Dice que bienaventurado, dice el 22 y el 22, dice: bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande entre los cielos, porque así hacían los padres, sus padres con los profetas, ¿no? Las persecuciones forman parte de la herencia prometida al cristiano. Vamos a Marcos, al libro de Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Así dice la palabra de Dios. Dice: y respondió Jesús, de cierto, porque el Señor le está respondiendo a Pedro, porque Pedro está diciéndole a Dios en el 28, dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Como decir, esta es la posición que le estoy hablando, que es la posición no de pobreza espiritual, sino de riqueza. Yo he hecho esto, yo soy esto, ¿no? Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, madre, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí hablamos, hermano, de que la persecución a los cristianos está.
Si usted no tiene ninguna persecución y nadie, todo está bien y el mundo le acepta. Si el mundo le acepta a usted, lo que usted, cómo usted actúa, cómo usted habla, lo que usted piensa, hay algún problemita aquí. Porque en el mundo tendremos aflicciones y nosotros no somos del mundo. El mundo se mueve por fama, por dinero, por poder. Nosotros no nos movemos ni por fama, ni por dinero, ni por poder. Nosotros nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos diga. Nosotros nos movemos. No somos gobernados por nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Cristo, ustedes miran la palabra, Cristo padeció, murió en la cruz por la voluntad de Dios. Juan murió en Patmos por la voluntad de Dios y todos estos apóstoles, la mayoría de ellos, vamos a sacar a Juan el Iscariote, pero los demás tuvieron persecuciones. Los discípulos del Señor, en otras palabras, los creyentes, tuvieron persecuciones, fueron echados a los leones, azotados, decapitados, aserrados. ¿Qué no hicieron? Porque el mundo no estaba con ellos. Juan lo dijo, que él se encontraba en la isla de Patmos, desterrado, no porque asesinó a alguien, no porque mató a alguien, sino por causa de la palabra. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y esto lo dijo aquel que decía: amados míos, hijitos míos, os amo. Por causa de la palabra, no por causa de que amaba a la gente, ni porque le demostraba su amor, sino por causa de la palabra. Entonces, por causa de la palabra y por la causa de negación, de no querer hacer lo que la gente normal hace, por causa de la palabra, por causa de lo que el Espíritu de Dios, porque nosotros militamos según el Espíritu de Dios, a la gente no le gusta, el mundo no le gusta que se le reprendan, el mundo no le gusta que uno le diga lo que quiere Dios, porque choca contra sus costumbres, choca contra el ambiente que hay. Usted va a una fiesta, lo invitan a una fiesta, y usted va a la fiesta, como tú, un hombre de Dios, ¿no? Y usted se sienta a conversar con alguien y comienza a predicar la palabra de Dios ahí, en la fiesta. Y el dueño en la fiesta tiene su música del mundo, ¿no? Ese perreo y esa cosa y esas vulgaridades que cantan y bailan en estos tiempos, ¿no? Pero usted comienza a predicar la palabra de Dios. Créame lo que lo van a echar de la fiesta. Pero si usted en la fiesta es el carismático, usted es el que más chiste habla, y usted es el que hace divertir a todo el mundo, créanmelo que ahí no se ve, y ese no es el gozo que Dios da, ¿no? Sí, porque así es. Yo he visto cristianos en la fiesta que son el alma de la fiesta. Le dicen: no, vente a la fiesta que tú eres el alma de la fiesta. Pero cuando nosotros nos convertimos en el cristianismo, tú pudiste haber sido el alma de la fiesta, o el alma que alegraba ¿cómo se llama? El velorio, ¿no? Con tu chiste. Pero cuando tú te conviertes en el evangelio, esas cosas cambian. Y cuando esas cosas cambian, el mundo no le gusta. El mundo no le gusta porque ya tú dejaste de ser chistoso, dejaste de ser sarcástico, dejaste de ser el que tú eras.
Ahora no vives tú, mas vive Cristo en ti. Cuando Cristo llega, las cosas se ponen en orden. Entonces la gente no quiere, la gente vive en desorden. La gente quiere vivir en desorden porque el hombre vive en un libertinaje, el hombre vive en un desembocamiento. Pero cuando llega el Señor apacigua las aguas. Cuando llega el Señor las cosas son distintas. Pero tiene que padecer persecuciones. No te tienes que llevar bien con todo el mundo. ¿Quién dijo eso? El cristiano no se lleva bien con la gente del mundo. Por eso que nosotros nos acompañamos de hermanos. Por eso que nosotros estamos unidos. Porque nosotros tenemos un pensamiento, alabar a Dios y honrar a Dios. Qué bonito es alabar y honrar a Dios los hermanos juntos en armonía. Por eso que caminamos con hermanos. ¿Por qué caminamos con los hermanos? Porque ellos tienen nuestro mismo pensamiento, ellos tienen el mismo fin nuestro, ellos tienen lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando tú caminas a andar con una persona que no piensa igual que tú, caminas con un yugo desigual. Y ahí es donde viene el problema grande, ¿no? Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Somos bienaventurados cuando estamos delante de nuestro Dios con una actitud de pobreza, humildad, con hambre y con tristeza. El novio se nos quitó, pero viene cuando somos perseguidos por causa de su nombre. Alabado sea el Señor. Siempre acércate a Dios con un cántico que dice: con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, solo mi corazón. Que Dios me lo bendiga ricamente, que Dios los guarde y los bendiga, hermano. Y espero que esta palabra les sirva de rema, ¿no? Si usted está pasando por estas persecuciones, ¿no? Si usted está en un problema, este problema ahorita mismo de una pobreza espiritual, no pobreza de dinero, y usted tiene hambre, no hambre de un pedazo de pan, sino hambre de Dios. Si usted está triste porque usted ha ofendido a Dios, gócese porque su galardón es grande, ¿no? Ahora no van a ofender a Dios, no hablo de eso, hablo de que Dios le habla, que Dios le cambia, que Dios le bendice. Que Dios me lo bendiga ricamente, que la paz de Dios, nuestro Padre Celestial, que la unción de su Santo Espíritu y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Dios le bendiga.